El principio de unidad de materia es un instrumento legislativo que busca asegurar que toda disposición normativa tenga un contenido sistemático e integrado, referido a un solo tema, o eventualmente a varios asuntos relacionados entre sí. Según la Constitución Política, en su artículo 158, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La violación de dicho principio puede llevar a que la Corte Constitucional determine como inexequible la ley o artículo demandado. Tal es el caso de la sentencia C-178 del 2021 del magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez. En ella, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Diana Carolina Fuero Buitrago presentó una demanda contra el artículo 140 de la Ley 2008 del 2019, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. El artículo demandado es el siguiente. Tercera parte, disposiciones generales, capítulo quinto, disposiciones varias. Artículo 140. Los puertos privados que paguen una contraprestación a la nación, previo cumplimiento de las normas que regulan la materia, podrán solicitar autorización a la Agencia Nacional de Infraestructura para prestar servicios a terceros que no estén vinculados económica o jurídicamente con la sociedad portuaria, cuando la solicitud esté relacionada con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y previo concepto favorable del COMPES. Parágrafo. El Ministerio de Transporte, mediante resolución, reglamentará el trámite para la obtención de la autorización de que trata el presente artículo, así como la contraprestación correspondiente que hará parte del presupuesto de recursos propios de la ANI. Según la demandante, este artículo viola el principio de unidad de materia, en tanto, primero, la ley anual del presupuesto es una herramienta a través de la cual se efectúa una estimación anticipada de los ingresos y una autorización de los gastos públicos que han de ejecutarse dentro del periodo fiscal respectivo. Segundo, esta norma incluye, de acuerdo al Estatuto Orgánico de Presupuesto, tres tipos de disposiciones, las cuales son el presupuesto de rentas, que contiene la estimación de los ingresos, el presupuesto de gastos, que autoriza los gastos, y las disposiciones generales. Tercero, estas disposiciones tienen la función específica de facilitar y agilizar la correcta ejecución del presupuesto durante la respectiva vigencia fiscal, por lo cual tienen un carácter meramente instrumental. Precisamente por tratarse de normas instrumentales, las disposiciones generales de la ley anual del presupuesto no pueden contener regulaciones con vocación de permanencia, debido a que esto perdería el ámbito de la ley anual. Tampoco pueden derogar o modificar normas orgánicas o sustantivas, pues perderían su condición de herramientas destinadas a asegurar la ejecución del presupuesto aprobado. De acuerdo con lo anterior, para que el artículo 140 acusado, que hace parte de las disposiciones generales de la ley del presupuesto del año 2020, no vulnere el principio de unidad de materia, debe cumplir con las siguientes exigencias. Ceñirse a facilitar y agilizar la correcta ejecución del presupuesto, no puede contener regulaciones con vocación de permanencia y no puede modificar o derogar normas orgánicas o sustantivas. Aplicando estas exigencias al caso concreto, se observa que el artículo 140 excede la finalidad de las disposiciones generales, en tanto excede su carácter instrumental, al no referirse a establecer mecanismos encaminados a facilitar y agilizar el presupuesto del año 2020 y el carácter temporal, pues crea una nueva regla aplicable a los puertos privados que quieran prestar servicios a terceros, a tal punto que ordena al Ministerio de Transporte, a través de una resolución. En el presente caso, la actora señala que no se observa de qué forma el artículo 140 puede ser considerado como una norma de naturaleza presupuestal
ni tampoco cómo esta norma puede ser considerada como un instrumento orientado a la ejecución del presupuesto de rentas para la vigencia fiscal 2020. En el desarrollo de la sentencia intervienen diferentes entidades y sujetos. Primeramente, se encuentra la intervención del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, que considera que debe declararse la inexequibilidad de la disposición legal cuestionada, dado que no existe unidad de materia entre lo señalado en el artículo 140 de la Ley 2008 y la ley en su totalidad. Aseguran que no está destinada a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación. Tampoco es una disposición temporal para la vigencia 2020, sino que por el contrario tiene una clara vocación de permanencia al establecer la posibilidad de que los puertos privados presten servicios a terceros, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte. Además es una disposición nueva que modifica la Ley Primera del 91 sobre los puertos de servicio privado. La Universidad de Externado, en su intervención, consideró que la disposición demandada respeta el requisito de conexidad general que considera la Corte Constitucional por la siguiente razón. Si hay una conexidad temática, puesto que la materia de la Ley 2008 de 2019 y el tema de las disposiciones que se demandan son el mismo: asuntos presupuestales relacionados con ingresos y gastos públicos. Sin embargo, la universidad advierte que por otra parte se deben analizar otros tres supuestos adicionales de conexidad, según lo desarrollado por la jurisprudencia de la Corte, los cuales son temporalidad, tema y finalidad, tal como se indicó en la sentencia C-493 del 2015, en donde la misma Corte Constitucional advirtió que las disposiciones generales de la Ley Anual del Presupuesto no pueden tener vocación de permanencia, ni mucho menos deben modificar reglas generales. Con base en este último análisis, la universidad concluye que la disposición demandada resulta inexequible por quebrantar el límite temporal de anualidad, por el cual deben regirse las disposiciones instrumentales de las leyes anuales de presupuesto. Como consecuencia, estimó que se debe declarar la inexequibilidad del artículo 140 de la Ley 2008 del 2019. Finalmente, a través de una intervención conjunta, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas y Energía argumentaron que la disposición acusada sí cumple el criterio de conexidad, por cuanto se refirió a una entidad que hace parte del presupuesto. Por otra parte, estimaron que la medida se encaminaba a conseguir los fines del Plan Nacional de Desarrollo, con base en el siguiente razonamiento. Primero, la norma se relaciona con una contraprestación que hace parte de los recursos propios de una entidad perteneciente al presupuesto general de la Nación, en este caso la Agencia Nacional de Infraestructura, por lo cual es una renta para el presupuesto general de la Nación. Segundo, indica y regula directamente la fuente de dicha contraprestación. Y tercero, contribuye a la consecución de diferentes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el cual corresponde a la Corte definir el artículo 140 de la Ley 2008 del 2019 desconoce el principio de unidad de materia previsto en el artículo 158 de la Constitución Política. Esto al incluir una ley anual de presupuesto, una norma que autoriza a los puertos privados para desarrollar una nueva actividad de prestación de servicios a terceros, a cambio de una contraprestación calificada como recurso propio del presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura. La Corte procede a reiterar la jurisprudencia vigente en el principio de unidad de materia y de la Ley Anual de Presupuesto. La Corte cita los artículos 158 y 169 de la Constitución Política y conforman el principio constitucional de unidad de materia. El artículo 158 dispone que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Por otro lado, el artículo 169 de la Constitución dispone que el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido.
Recuerda por otro lado la Corte que en la sentencia C-483 del 2020 se precisó que a través de una ley anual de presupuesto no se pueden decretar tributos, ingresos, gastos e inversiones públicas. Así entonces se reitera que son las leyes ordinarias las únicas que pueden decretar o establecer rentas nacionales y las que pueden fijar u ordenar los gastos de la administración. Igualmente, el artículo 347 de la Constitución señala que en el evento en que los ingresos legalmente autorizados no sean suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá por separado, ante las mismas condiciones que estudian el proyecto de ley de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las ya existentes para financiar el monto de los gastos contemplados en el presupuesto. Asimismo, la Corte asegura que el precedente constitucional vigente es claro al señalar que una norma incluida dentro de la Ley Anual de Presupuesto puede guardar una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia general del cuerpo normativo en el cual se inserta. En el caso de las leyes anuales de presupuesto se suman 3 criterios adicionales, los cuales son temporalidad, la cual es anual, tema y finalidad, la cual en este caso es presupuestal. Finalmente, el artículo 5 de la Ley Primera del 91 clasifica los puertos en puertos de servicio público y puertos de servicio privado. Los primeros son aquellos donde se prestan servicios a todos quienes estén dispuestos a someterse a las tarifas y condiciones de operaciones públicas. Mientras que los puertos de uso privado corresponden a aquellos en donde solo se prestan servicios a empresas vinculadas, jurídica o económicamente con la sociedad portuaria propietaria de la infraestructura. A juicio de la Sala, el artículo 140 de la Ley 2008 del 2020 infringe el principio de unidad de materia al crear una nueva renta a favor de la nación por la autorización de una nueva actividad a los puertos de uso privado que se integra al presupuesto de una agencia nacional estatal de naturaleza especial, asunto que es ajeno al contenido prefigurado de la Constitución y las leyes orgánicas de presupuesto. Por el contrario, es el objeto propio de una ley ordinaria creadora de rentas corrientes. Si al momento de proyectar el presupuesto de la vigencia 2020, el gobierno estimó que las rentas previstas en las leyes no permitían asignar suficientes recursos a la ANI para su operación, debió proponer una ley independiente para el efecto. Asimismo, la Sala concuerda con la demandante y los intervinientes que concluyeron que el artículo demandado era inconstitucional por tratarse de una norma permanente, no temporal. La disposición acusada tiene el efecto de modificar el régimen portuario previsto en la Ley Primera del 91, más allá de la vigencia anual de la Ley de Presupuesto. En este caso, el legislador omitió expresamente señalar que la autorización extraordinaria que en virtud de la disposición acusada podría conceder la ANI tendría vigencia limitada solo por el año 2020. En consecuencia, la Sala observa que la disposición acusada cumple los 3 requisitos especiales definidos para evaluar el cumplimiento del principio de unidad de materia en leyes anuales de presupuesto. Lo anterior, primeramente, porque no guarda un vínculo con la ejecución del presupuesto, sino que crea una nueva renta a favor de una entidad incluida dentro del presupuesto general. Segundo, porque modifica una materia sustantiva al autorizar una actividad que no ha sido prevista en la ley y cambiar la destinación de la contraprestación que se paga con ocasión de una concesión portuaria. Y finalmente, porque excede el límite temporal que la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto fijan a la Ley Anual de Presupuesto. En lo mérito del expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible el artículo 140 de la Ley 2008 del 2019.